Pues si gustan, vamos comenzando. Muchas gracias a todas las personas que se han conectado. Gracias por acompañarnos en este masterclass para la formación de voceros en las ONGs. Y bueno, como saben, muchas gracias a Rubén Branco por acompañarnos en esta masterclass que nos va a dar algunos tips sobre cómo formar o cómo ser buenos voceros, ¿no? Y los temas que vamos a ver el día de hoy, pues vamos a ver un poquito, digamos, algunas habilidades que tiene que tener un buen vocero tanto para comunicarse en medios de comunicación, ¿no? A través de entrevistas, publicaciones, también para comunicarse en algunos eventos. Vamos a ver el tema del pitch institucional o del discurso institucional. Y Rubén va a hablar muchísimo de cómo conocer a tu comunicador, ¿no? A ti mismo. Vamos a ver algunas habilidades de creatividad y de reacción como comunicador y la importancia de improvisar al momento de estar comunicando, ¿no? Y bueno, le doy la palabra a Rubén para que se presente antes de iniciar el masterclass. Bienvenido, Rubén. Estás en mute. Les digo que la tecnología no es lo mío. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos. Es un placer. Amo ver que se están conectando y que vamos a pasar un ratito juntos para platicar acerca de la comunicación, ¿no? De ese momento en el que tenemos que estar frente a un público, frente a una persona y comunicar un mensaje. Soy Rubén Branco, soy actor mexicano, eh, actor de teatro, de televisión, de cine, y desde hace ya algunos años me dedico también a dar coaching en comunicación, ¿no? Para ayudarlos a que este proceso y ese momento sea agradable, sea amigable, sea, sea lindo para todos nosotros. Y pues, estar aquí con Alex, platicarnos, comunicar bien para disfrutar, estar frente a una audiencia, para poder lograr que nuestro mensaje llegue. Y pues creo que las herramientas que uno adquiere en la carrera de actuación, pues ayudan muchísimo para todos ustedes, para la gente que a lo mejor no tiene esta preparación o esta educación que llevamos los actores de poder estar frente a un público. Entonces, a partir de la improvisación, del juego, de conocer nuestra voz, de conocer nuestro cuerpo, logramos que todo aquel que quiera mejorar su comunicación y tener una comunicación más efectiva, pues lo pueda lograr. Así que estaremos aquí con ustedes para platicar. Es una plática muy amena, muy casual, y creo que es la mejor manera de poder llegar a todos ustedes. Un placer estar con ustedes. Y ahorita, pues ya arrancamos, ¿no, Alex? Claro, claro. Muchas gracias, Rubén. Gracias por acompañarnos. Y bueno, creo que ustedes ya me conocen. Yo soy Alejandro Bonilla, fundador de Next. Y bueno, somos una firma consultora internacional para el fortalecimiento de las OSCs, ONGs en América Latina. Y bueno, voy a comenzar con algo bien general. Vamos a hacer como una introducción muy general, ¿no? Y luego vamos a pasar a algunos, pues ya algunos puntos de tips, de habilidades en comunicación que nos va a compartir Rubén. Pero antes que nada, comentarles de que, bueno, el tema de vocería o una buena estrategia de formación de voceros, pues digamos que está dentro de un plan de comunicación e incidencia de una organización, ¿no? Es decir, que recae como una de las estrategias claves dentro del plan de comunicación y sobre todo en dos partes claves, ¿no? Que es el punto uno y dos que presentamos aquí. En contar con una agenda o una estrategia de relaciones públicas e incidencia y contar con un plan de medios de comunicación. Sobre estas dos estrategias, digamos que recae la parte de la formación y de contar con buenos voceros dentro de la organización. Pero digamos aquí hay otros temas más, ¿no? Que no vamos a abordar el día de hoy, pero digamos que el plan de comunicación pues abarca hacer campañas, ¿no? Para posicionarnos y recaudar fondos. También el plan de comunicación abarca campañas de incidencia en temas de política pública o en temas de incidencia ciudadana. Incluye también el tema de comunicación interna para mejorar el clima laboral, el plan de comunicación de crisis, que también sí se conectan con buenos voceros que comunican lo que hacemos durante una situación de crisis, ¿no? Y contar con buen material comunicacional institucional, ¿no? Entonces, ¿por qué es estratégico, ¿no? Contar con una, pues, estrategia de vocería dentro de nuestras organizaciones, ¿no? Porque es clave contar con buenos voceros, ¿no? Porque en primer lugar nos va a ayudar a incidir en la agenda pública o en la agenda de la cooperación internacional, es decir, incidir en la agenda del gobierno
o de los grandes donantes internacionales, ¿no? También incidir en la agenda de la sociedad civil, sobre todo si queremos generar fondos, recursos con donantes individuales recurrentes. Obviamente, incidir en la agenda de los medios de comunicación, pues para tener una presencia mucho más constante sobre lo que hacemos y que las temáticas de nuestras organizaciones aparezcan en la agenda de los medios, ¿no? Así como incidir en el sector privado, ¿no? Si es que queremos recaudar fondos y generar alianzas con las empresas, ¿no? Al final, un buen vocero también va a contribuir o va a ayudar a facilitar la generación de aliados y recursos para nuestras organizaciones, ¿no? Y bueno, ya viendo un poquito el tema de, digamos, de este plan de comunicación, ¿dónde recae el tema de vocería? Pues entra dentro de una agenda, ¿no? De relaciones públicas o una estrategia de relaciones públicas que permite que tengamos voceros oficiales en la organización, ¿no? Como puede ser la dirección ejecutiva, la misma junta directiva, el staff clave de la organización, donde, que los vamos a formar como voceros, ¿no? Para que participen en entrevistas en medios, en publicaciones en medios de comunicación y que participen como ponentes, expertos referentes, ¿no? En algunos eventos, mesas de trabajo, redes multisectoriales, webinars, paneles, podcasts, donde queramos posicionar a nuestro staff como los expertos del trabajo que llevan a cabo nuestras organizaciones. Es decir, que tenemos que estar de alguna manera en la jugada o en la agenda, en la dinámica de diferentes sectores donantes, ¿no? Y siempre nos preguntamos, porque es muy importante que el vocero participe como experto referente en ciertos espacios claves, ¿no? Es importante que nuestros voceros, pues, participen en eventos que se relacionen, obviamente, con el trabajo de nuestras organizaciones, con nuestra misión institucional, ¿no? Que participen en seminarios, congresos, eventos, encuentros, exposiciones y poder gestionar con anticipación la participación de nuestro staff como voceros en ciertos espacios claves donde nos vamos a posicionar como expertos referentes y también nos va a permitir de alguna manera hacer lobbying, hacer incidencia, estar en la agenda de esos potenciales donantes, ¿no? Que nos inviten, ¿no? A participar en mesas de debate, mesas de trabajo, conversatorios, en algunas entrevistas o paneles con expertos y que seamos también líderes en ciertas redes multisectoriales donde participe el gobierno, la cooperación internacional, otras ONGs del tercer sector, empresas o la academia, por ejemplo, ¿no? Entonces, al final, algo muy importante es que todos deberíamos de ser voceros de nuestras organizaciones, ¿no? Obviamente que vamos a tener voceros oficiales como la dirección ejecutiva, el staff clave, posiblemente algunos miembros de nuestra junta directiva, pero al final todo el staff debería de conocer un pitch o un discurso institucional para que todos comuniquemos de manera muy asertiva lo que hacemos, ¿no? En diferentes espacios o en diferentes medios de comunicación. Y la vocería, pues también incluye el tema de figuras públicas, ¿no? De algunas figuras públicas que pueden representar a nuestras organizaciones. También ellos pueden ser voceros externos del trabajo que llevamos a cabo. Es decir, que la vocería también, aparte de tener voceros internos, que es el staff de la organización, podemos identificar a algunas personas externas que se pueden convertir en voceros, ¿no? Y pueden ser algunas figuras públicas como algún activista, ¿no? Relacionado a la temática que aborda nuestra organización. Posiblemente un influencer que tiene miles de seguidores en redes sociales, ¿no? O una celebridad o una figura pública en los medios de comunicación. Posiblemente un empresario destacado que es socialmente responsable o algún académico experto, ¿no? En ciertos temas muy técnicos, metodológicos y una persona muy reconocida que también pueden ser voceros. Es decir, que los voceros externos de la organización pueden tener perfiles muy variados, ¿no? Hay una gran diversidad de voceros. Lo importante es coger, digamos, a la mejor figura. También la vocería, pues, incluye el diseño, ¿no? O la elaboración de un discurso institucional que también se conoce como pitch institucional. Este pitch institucional lo podemos de alguna manera ir personalizando o enfocándolo de acuerdo a cada uno de los diferentes sectores con los cuales queremos generar un relacionamiento estratégico, ¿no? Por ejemplo, con el sector corporativo, nuestro pitch institucional va a estar muy enfocado en cómo las empresas pueden hacer inversión social empresarial de la mano de nuestras organizaciones y cómo nosotros podemos fortalecer las políticas de responsabilidad social de las empresas para fortalecer su modelo de negocio, ¿no? Si queremos personalizar también nuestro discurso con gobierno y cooperación internacional,
Este discurso va a estar más enfocado en temas metodológicos, más técnicos, en el impacto que estamos generando a nivel cuantitativo y cualitativo, cuáles son nuestras metodologías o estrategias claves de nuestros programas exitosos y que no trabajamos solos, que trabajamos en red con otros actores claves para generar mayor impacto. También podemos personalizar nuestro discurso dirigido a la sociedad civil, a los donantes individuales, y este discurso tiene que conectar con la mente y el corazón de las personas, ¿no? Vamos a poder compartir historias de vida, historias de éxito, de cómo los participantes de nuestros programas están, digamos, mejorando su calidad de vida, ¿no? Y al final los seres humanos entendemos la realidad a través de las emociones y a través del raciocinio, ¿no? Entonces, tiene que ser un mensaje que conecte más bien con estas dos partes. Y posiblemente también podemos ir personalizando otro discurso para los medios de comunicación, si en dado caso queremos generar un relacionamiento muy estratégico, ganar, ganar con los medios, ¿no? Y les podemos a los medios compartir, ¿no? Igualmente historias de vida, casos de éxito, para ir educando y sensibilizando a los medios para que estén más abiertos a compartir lo que hacemos, pero sobre todo que tenga, esto es lo que le vamos a compartir a los medios, contenidos que sean de interés ciudadano, ¿no? Y rápidamente, viendo el punto 2 para luego pasar con Rubén, pues el plan de medios de comunicación es otra estrategia más que también integra el tema de vocería, ¿no? Y cuando hablamos un plan de medios de comunicación, prácticamente es una estrategia para tener una presencia mucho más constante o frecuente en los medios de comunicación y que las temáticas que aborda mi organización se estén tocando, se estén abordando, analizando en la agenda de los medios, ¿no? Para esto yo tengo primero que identificar cuáles que dentro de mis públicos meta, ¿no? Que pueden ser donantes, aliados, qué tipo de medios de comunicación utilizan para informarse o entretenerse, ¿no? Porque es importante saber qué medios de comunicación utilizan nuestros targets para nosotros posicionarnos en esos espacios. También tenemos que cultivar la relación con los tomadores de decisión de los medios de comunicación, con los jefes de edición de periódicos o revistas o los jefes de producción de programas radiales o televisivos. Esto nos permite más adelante pues tener una gestión gratuita, ¿no? Para tener más presencia en los medios a través de entrevistas y publicaciones. Ahora bien, es muy importante entender qué buscan los medios de comunicación para generar una relación ganar-ganar, ¿no? Es decir, que la relación que yo quiero generar con los medios le tiene que convenir al medio de comunicación. No puedo llegar con un medio de comunicación a pedirle que nos publique algo si no hay algo a cambio, ¿no? Entonces, ¿qué le vamos a dar a cambio? Pues temas novedosos que sean de interés ciudadano. No podemos compartir al medio de comunicación temas muy técnicos, muy metodológicos. Tenemos que salirnos de nuestra burbuja institucional para poder compartir temáticas que sean de interés de la ciudadanía, de los lectores, de los radioescuchas o de los televidentes, ¿no? Tomar en cuenta también que podemos compartir la primicia de ciertos temas claves a los medios, ¿no? De temas innovadores, de historias de vida, de éxito, que son muy innovadoras, que ningún medio de comunicación está tocando esa temática. Y que también los contenidos que compartamos a los medios se puedan adaptar a diferentes estilos periodísticos, es decir, que el medio de comunicación pueda hacer un artículo, pueda hacer un reportaje, una nota corta, una entrevista, ¿no? Para que el medio de comunicación tenga una variedad, digamos, de estilos periodísticos que pueda compartir con sus audiencias, ¿no? Y obviamente que nos reconozca a nosotros como expertos referentes en ciertas temáticas, que cuando quieran hablar de educación, cuando quieran hablar de salud, cuando quieran hablar de temas medioambientales, nos tengan en la mente a nosotros, porque nosotros somos expertos referentes y nos inviten a diferentes entrevistas. Compartir historias de éxito que sean únicas, ¿no? De cómo estamos cambiando la vida de las personas que están participando en nuestros proyectos también puede ayudar a sensibilizar y educar a los periodistas. Y algo importante que entender es que el medio de comunicación es una empresa y vive del rating, vive de los anunciantes. Entonces el medio de comunicación tiene que aumentar su rating, su número de lectores, radioescuchas, televidentes, pues para tener más anunciantes. Por lo tanto, nosotros tenemos que ofrecerle temas que sean de interés ciudadano, que le permita aumentar ese rating, ¿no? Entonces, bueno, solamente para cerrar, a los medios de comunicación, pues hay que ofrecerles temas que sean novedosos, de interés ciudadano. Hay que acercar a los periodistas de los medios de comunicación
a que conozcan nuestros proyectos en acción, ¿no? Hay que llevarlos al campo, a que conozcan los proyectos, los líderes comunitarios, los agentes de cambio que estamos formando para educarlos. Algunas organizaciones hacen desayunos de sensibilización, educación con los medios para educarlos mientras el medio de comunicación desayuna en nuestras instalaciones. Nosotros les presentamos todo el trabajo de la organización y el impacto que estamos generando, pues para que estén más abiertos a compartir lo que hacemos, ¿no? Y también hay que mantenerlos conectados con la causa, compartiendo, como les decía, historias de vida, historias de éxito, nuestros boletines, nuestros comunicados de prensa si es que vamos a tener algún evento y noticias relevantes, ¿no? Y para cerrar, pues hay un kit, ¿no? Hay que generar un kit de herramientas para una buena estrategia de vocería, ¿no? Y eso tiene que ver también con una estrategia mucho más grande que es de relaciones públicas, ¿no? Tenemos que tener un directorio actualizado de los medios de comunicación, sobre todo saber cuál es el jefe de edición y cuál es el jefe de producción de un programa radial o televisivo, porque a ellos me voy a acercar directamente para que me inviten más adelante a entrevistas o publicaciones, ¿no? Tengo que tener formatos ya prediseñados que voy a utilizar yo para convocatorias de medios, cuando quiero tener una rueda de prensa, cuando voy a enviar un boletín de prensa, ¿no? Cuando ya estoy llevando a cabo el evento, o un comunicado de prensa cuando ya se cerró el evento y algunos periodistas no asistieron al evento, pues yo envío un comunicado de prensa, ¿no? Tengo que tener una estrategia de comunicación de crisis, porque cualquier organización puede entrar en una situación de crisis inesperada y tenemos que saber cómo responder ante esa situación, ¿no? También tener un calendario de eventos en los cuales yo quiero que mi staff participe como ponentes e irlos posicionando como expertos referentes. También que participan en redes, mesas de trabajo multisectoriales. Tengo que tener un pitch institucional, idealmente un pitch personalizado para cada uno de los sectores con los cuales quiero llegar y un portafolio de beneficios para los medios, ¿no? ¿Qué le voy a dar a cambio a los medios de comunicación para que ellos sientan que esta es una relación ganar-ganar estratégica que le conviene a ambas partes? Muy bien, yo termino aquí mi parte y más bien pasamos hoy con Rubén para que nos hable un poquito. Y creo que Rubén va a empezar con el tema de qué es comunicar, ¿no? En el contexto de la vocería. Rubén, ¿estás por aquí? Sí, 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 aquí estoy. Adelante, Rubén. Hoy sí es toda tuya la pantalla. Ah, caray, muchas gracias. Bueno, ¿qué es comunicar? ¿Qué es comunicar? Fíjese que mucha gente a veces nos van, escuchas muchas veces que dicen, es que no me sé comunicar, no sé cómo comunicarme. Y realmente me encanta pensar que lo primero que hacemos como seres humanos es comunicarnos, ¿no? Es lo primero que hacemos al llegar al mundo, es comunicarnos. Cuando un bebé sale del vientre de una mamá y llora, estás comunicando un mensaje. Estás comunicando el mensaje, creo que más importante de nuestra vida, que es estoy vivo. Y lo estás comunicando de una manera muy, muy asertiva, muy efectiva. No hay duda en tu mensaje. Nacemos comunicándonos. Es parte de nuestra naturaleza, es parte de nuestra supervivencia. Entonces no existe como tal el no sé comunicar, porque es algo con lo que ya naces. La pregunta es, ¿qué estoy comunicando? ¿Y cómo lo estoy comunicando? A través del tiempo vamos creciendo y nos vamos limitando en nuestra comunicación, ¿no? De repente de niño te dicen, desde que al hombre le dicen no llores, y llorar es una manera de comunicarse, hasta no hables aquí, no digas de más, si te dicen tú no digas nada, cállate porque estoy hablando, y empieza a haber limitantes en la comunicación. Entonces creo que eso empieza a afectar a nuestro comunicador interno. A mí me gusta ver como nuestro comunicador aparte, como si fuera una persona aparte, ¿no? Y entonces partiendo de ahí, tenemos que saber que todos sabemos comunicar. El chiste es ser consciente de qué es lo que estoy comunicando y cómo me estoy comunicando. Y a partir de ahí, mejorarlo. A partir de ahí, buscar perfeccionarlo. Es un músculo que se ejercita igual que la gente que va al gimnasio, igual que la gente que toma canto, igual que la gente que desarrolla una habilidad, es ejercitarlo, ¿no?
¿Cómo se ejercita? Pues sí, está perfecto, Ale. Tú veme pasando la pantalla porque te digo que yo la tecnología, ¿no? Aquí pusimos que tienes que conocer tus debilidades y fortalezas al momento de comunicar con diferentes públicos. Creo que es muy importante que conozcamos a nuestro comunicador, ¿no? Muchas veces tenemos muchas plataformas en en las que vemos a grandes oradores, ¿no? Vemos grandes oradores en TED Talks, en los influencers, ¿no? Y de repente nos comparamos o decimos, ah, qué bien se comunica esta persona. Tenemos que conocer cómo es nuestro comunicador y para qué servimos al momento de comunicar. Cada uno tiene un diferente comunicador, cada uno de nosotros tiene una voz diferente, un tono diferente, una cadencia diferente, una, como yo digo, un disco duro de diferentes vivencias en la cabeza. Y eso es lo que va a crear nuestro comunicador. Entonces, tenemos que conocer nuestras fortalezas, ¿no? ¿Cuáles son tus fortalezas? Lo que has vivido, tu ambiente, lo que crees, lo que ves, lo que lees. Esas son tus fortalezas y de eso tienes que estar siempre como muy orgulloso y tenerlas muy presentes, porque es lo que te va a crear como un comunicador. No sé si el mejor, no es el peor, pero va a ser tu comunicador. Y a partir de ahí vas a poder empezar a desarrollar a ese comunicador en particular, no compararse. Sí ver ejemplos, sí decir qué padre se comunica esta persona, me gustaría llegar a esa audiencia, me gustaría tener esa facilidad para hablar, pero no compararse ni decir él es el mejor comunicador, ¿no? Ser muy honesto. Creo que eh, gran parte, como actor, por ejemplo, lo que siempre te están pidiendo, y nosotros nos dedicamos, somos voceros de una historia, ¿no? Nosotros somos los voceros de las historias que contamos. Por eso es que puedo entender a ustedes como voceros, porque los actores somos voceros de historias. Y creo que una parte fundamental para poderte comunicar asertivamente es ser muy honesto. Ser honesto en cuál es el mensaje que quieres dar. Trabajar tu honestidad. Y dices, ¿cómo? ¿Trabajar mi honestidad? Sí. Un vocero tiene que trabajar su honestidad. Tiene que ser honesto con él mismo y decir, ¿creo en esto que estoy platicando? ¿Creo en esto que estoy comunicando? Cuando uno es honesto, automáticamente se vuelve memorable. Fíjense que cuando uno ve a un orador y se vuelve memorable, la mayoría de las veces no es porque tenga esta voz grandilocuente y haga cosas maravillosas. Eso no te va a hacer memorable. Memorable viene de que se quede en la memoria. De ahí viene la palabra memorable, ¿no? ¿Qué te va a hacer memorable? Que te quedes en la memoria de la audiencia, que seas honesto, que seas tú. Y ahí es donde viene la parte súper complicada y que hay que trabajar. ¿Cómo le hago para ser yo? Y tenemos que ir trabajando muchas cosas, ¿no? Desde cosas que ya cada quien trabajará, a lo mejor hasta en psicoterapia, ¿no? Con su psicólogo. ¿Cómo estar contento con lo que yo soy? ¿Cómo no tener miedo a a que mi audiencia vea quién soy? Porque eso es lo que te hace memorable. La audiencia tiene la capacidad tremenda de detectar a alguien que te está mintiendo. Es muy fácil. Alguien que no cree en lo que está diciendo, alguien que está fingiendo una voz, una corporalidad. Entonces es bien importante trabajar desde lo que ustedes son para poder ser honestos y poder ser memorables. Eso va a generar un impacto en su audiencia tremenda, ¿no? Y va a hacer que que la audiencia recuerde ese mensaje, porque salió desde un lugar muy humano, desde un lugar totalmente honesto y va a ser memorable, ¿no? Ese es un punto bien importante.
Hay tres puntos básicos en la comunicación para lograr una buena comunicación. Es que se escuche tu voz, sobre todo, bueno, la comunicación verbal, porque hay otros tipos de comunicaciones, ¿no? La corporal. Pero la comunicación verbal, hay tres cosas que tenemos que siempre tener muy en claro. El punto número uno es que se escuche tu voz. Y regresamos a lo técnico, ¿no? Practicar, que se escuche tu voz. Depende totalmente del volumen, ¿no? Y son cosas con las que a veces no trabajamos. Como actores llevas un proceso en el que llevas hasta una asignatura durante los 3 años, 4 años que dure la carrera o a veces hasta una especialidad en voz, donde te ayudan a proyectar tu voz, a conocer tu voz, a que se escuche, a tener la conciencia de en qué nivel está tu voz. Y es el punto número uno para que nuestro mensaje vuele. Perdón, creo que perdimos a Rubén. Tuvimos una pequeña falla técnica. Yo creo que no tarda en regresar. Si podemos esperar unos minutos a que él regrese. Tal vez hubo problemas con su internet, pero no tarda en regresar. Mil disculpas. Es algo que no podemos controlar. Un momento, por favor. Una disculpa a todos, se me No hay cayó problema. el Aquí estamos audífono y le esperándote. apachurré la tecnología. Esta tecnología me rebasa. Bueno, estábamos hablando acerca de la voz, ¿no? El primer punto es que se me escuche. Y ahí hay que trabajar, ¿no? No es nada más ok, ya lo sé, que se me escuche. No, hay que trabajarlo. ¿Cómo se trabaja esto? Reconciliándote con tu voz. Muchas veces nos da hasta pena mandar un mensaje de voz, porque nos cuesta trabajo escuchar nuestra propia voz. Sentimos que es muy invasivo y tenemos que empezar a trabajar para que nuestra voz viaje. Así como ese bebé que les digo que lo primero que hizo fue gritar y llorar y decir, hey, aquí estoy, tenemos que regresar a eso, a que nuestra voz sea libre para que podamos manejar el volumen de nuestra voz, ¿no? Y es practicar con ejercicios, es practicar con a lo mejor de repente algunas vocalizaciones, sobre todo porque ustedes como voceros, de repente dices, no, pero eso es de... No, no, no. Ustedes como voceros, si son voceros, en el nombre está dicho, voz cero, parte de la voz. El inicio, voz cero, cero, voz, parte de la voz. Ahí empieza todo. Y ustedes como voceros tienen que saber que es algo que tienen que desarrollar y que tienen que trabajar. Es parte de su responsabilidad como voceros. Y si no, recuerden cuando van al teatro y ven un actor que no se le oye, tienes ganas hasta de que te regresen tu dinero, ¿no? Porque es tu responsabilidad como vocero trabajar lo más importante que tienes para cumplir tu trabajo, que es la voz. Entonces, además de saber toda la información de la asociación, todo esto que Alex ya explicó, tienes que tener otro trabajo que es un trabajo físico, de trabajar tu voz, de ser responsable de tu voz, de cuidarla, de entenderla, de escucharla. Un ejercicio fácil, por ejemplo, aquí es, si te cuesta trabajo mandar mensajes de voz, mándalos y escúchalos. Antes de mandarlos, escúchalos. Y di, estoy comunicando a mi mejor amiga, mejor amigo, mamá, lo que le quiero decir en este mensaje de voz. ¿Cómo me escucho? Ah, me escucho bien y felicítate. También es bien importante de repente decir, oye, no me escucho mal, ¿eh? Oye, como que esto que dije estuvo padre. Para que tu voz vaya agarrando confianza, vaya sintiéndose libre de comunicar. Y así podamos manejar el volumen, que es el punto número uno. El segundo es que se me entienda. El punto dos es que se me entienda. Y eso depende de la dicción. Técnico también, totalmente técnico, ¿no? Hacer ejercicios de dicción,
Hay muchísimos trabalenguas, ejercicios con lápiz, que es lo que trabajamos a veces en los talleres, cuando nos vamos mucho a lo técnico. Es trabajar eso, saber que tu mensaje está siendo articulado, saber articular tus palabras. Y a esto vamos con el punto número 3, que es una parte un poquito no tan técnica, que es que se me comprenda. Y que se me comprenda, que se me entienda es totalmente diferente. Que se me entienda tiene totalmente que ver con la dicción, con la velocidad que le doy a mis palabras, con las pausas, con la respiración. Que se me comprenda depende totalmente de una comprensión que yo tenga sobre lo que estoy hablando. ¿Y a dónde vamos con este punto? Tengo que saber exactamente, perfectamente de lo que voy a hablar, ¿no? Tengo que entenderlo. Primero yo tengo que entenderlo perfectamente y poder pasar un examen, ¿no? Un TOEFL. Y eso va a hacer que mi mensaje sea comprendido. Entonces son 3 puntos básicos: que se me escuche, que se me entienda y que se me comprenda, ¿no? Y el comprenderlo es estudiar también, leerlo una y otra vez mi mensaje, clavarme en la asociación, saber de dónde viene, saber quiénes fueron sus primeros, los primeros miembros, cuál era el objetivo principal, cómo fue la primera vez, quién fue el primer donante, todo aquello que ustedes puedan saber y comprender y entender de la asociación a la que están representando, va a ser fundamental para que su mensaje sea comprendido, ¿no? Ser expertos en la materia. Y eso también es una responsabilidad del vocero, ¿no? No es simplemente aprenderte un speech y vestirte bien, no. Porque en cualquier momento, o en cualquier entrevista que Alex les comentaba ahorita, te van a poner un 4 y se van a dar cuenta que lo único que estás haciendo es leer un eslogan y no vas a saber qué responder. A partir de este punto y de estos 3 puntos, pero sobre todo del tercero, es lo que te va a dar esa libertad para poder disfrutar de tu trabajo como vocero. Cuando tienes perfectamente el conocimiento de todo, cuando sabes el nombre de la persona que te va a entrevistar, sabes cifras, sabes números, puedes hacer una película perfectamente de eso, vas a poder empezar a disfrutar de tu trabajo como vocero. ¿Por qué? Porque entonces vas a ser libre para poder disfrutar estar ahí, en ese lugar, ¿no? Eh, Aquí dice, ¿por qué es importante nuestro lenguaje corporal cuando somos voceros? Y pusimos en el número 1 para, le puedes, ahí está, para vernos, escucharnos, sentirnos seguros y creíbles, controlar el estrés corporal y mental. ¿A qué voy con el estrés corporal y mental y que va pegado a lo que anteriormente estaba platicando? El estrés corporal es todas estas cosas que nos pasan cuando tenemos que platicar, o cuando tenemos que dar un discurso, o tenemos que hablar frente a una audiencia, o estamos frente a una cámara, o estamos en un live. Nuestro cuerpo empieza a sudar estrés corporal. Y el estrés corporal viene como consecuencia del estrés mental. ¿Qué es el estrés mental? Todo aquello que da vueltecitas, y yo creo que todos lo sabemos porque a todos nos ha pasado, por más que estés acostumbrado a hablar en público, a todos nos ha pasado. Porque es algo que nunca se ve, chicos, déjenme decirles. También eso es bien importante decirlo. El nervio y esa vocecita nunca se va a ir. Va a bajar su intensidad, muchísimo, pero nunca se va a ir y no nos podemos estar peleando con eso, ¿ok? Lo que hacemos es quitarle importancia. Y ese estrés mental que empieza con, es que no sabes, ya te vestiste mal, se te ve la panza, eh, tantas cosas que nos pasa por la cabeza, ¿no? Ya le caí mal a esta persona, híjoles, ya lo aburrí, híjoles, no, los frijoles los dejé en la olla. Todo eso es ese estrés mental que pasa durante en nuestra cabeza, se traduce en estrés corporal, que es, se me secó la boca, no sé qué hacer con los brazos, ya los crucé, ya los descrucé, estoy caminando, estoy sudando, y empieza un estrés corporal como consecuencia de un estrés mental. ¿Qué tenemos que hacer para rebajar ese estrés corporal? Rebajar el estrés mental lo más que podamos.
¿Cómo podemos identificar estos signos? Pues simplemente los identificamos, ¿no? Porque entonces de repente alguien dice, oye, tenía los brazos todo el tiempo cruzados así, ¿no? O de repente hace mucho, todo eso son signos de estrés corporal causados por el estrés mental. ¿Cómo vamos a lograr eliminarlos? Sabiendo estar. Y ahí está algo complicado y que es precioso. Es lo precioso de la actuación, por ejemplo. Es el arte de saber estar ahí frente a una audiencia, ¿no? ¿Y a qué se refiere con saber estar? Saber manejar la incertidumbre, pero sobre todo estar cómodos. Y fíjense lo que les voy a decir. Es muy bonito y es complejo. Ser vulnerables, estar cómodos en la vulnerabilidad. ¿Y a qué voy con esto? Todo el estrés mental y corporal viene por una falta de capacidad de ser vulnerables. Y viene este terror tremendo que mucha gente tiene de hablar en público. Es el miedo número uno en el mundo, ¿no? Así que si alguien de aquí, por ejemplo, pensé, a mí me da, no te sientas mal, es el número uno en el mundo. De hecho, solo se ha comparado este miedo y el pánico escénico. Una vez hicieron un estudio, eso se lo quiero compartir, hicieron un estudio donde el único miedo comparado en niveles cerebrales, conectaron a una persona así, tic, 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 ¿no? Y el único miedo que se le pudo comparar al miedo de estar en público y hablar fue el miedo que tiene un soldado antes de ir a la guerra. Ese es el estado de vulnerabilidad que se maneja con una persona que enfrenta a una audiencia. ¿Cómo le hago para sentirme cómodo ante lo vulnerable? Con ejercicios, poniéndome ahí, rompiendo límites, haciendo el ridículo. Son muchas cosas que nos ayudan a estar cómodos en ese estado de vulnerabilidad. Y entonces mi estrés mental empieza a bajar, mi estrés corporal empieza a bajar y empiezo a ver el escenario o una audiencia como un lugar seguro, ¿no? Aquí dice que porque es importante nuestro lenguaje corporal cuando somos voceros. El lenguaje corporal es tan importante como el lenguaje verbal. Es importantísimo. ¿Qué hago con mis manos? Un gesto, ¿no? Porque no es que el lenguaje corporal sea que dé marometas en mi audiencia o haga cosas enormes con mis brazos. No, es desde un gesto, ¿no? Desde una sonrisa. Una sonrisa es parte del lenguaje corporal. Cómo me siento, cómo me paro, cómo saludo. ¿Y por qué es importantísimo? Porque está hablando y porque tiene que empatar con lo que yo estoy tratando de comunicar con mi voz. ¿Cuál es la maravilla de tener, y ahí regreso al punto 3 de los dos puntos que les había dicho? Porque es importante tener perfecto conocimiento de lo que estoy hablando, saber perfectamente punto por punto, ser un experto en mi tema, en la asociación que estoy representando. Porque en el momento en que yo ya no tengo que pensar en eso, mi cuerpo empieza a actuar naturalmente, porque no estoy mintiendo, porque estoy siendo honesto. Entonces, al momento de empezar a ser honesto y no mentir, el cuerpo inmediatamente, y ustedes lo van a ver en los ejercicios cuando a los que nos acompañen en los masterclass, digo, ya en los talleres, cuando dejo de pensar en lo que no debo de pensar y empiezo simplemente a estar en lo que tengo que estar, nuestro cuerpo se relaja de una manera impresionante. Empieza a funcionar, empieza a ser coherente, empiezo a sonreír, mi respiración se tranquiliza. ¿Por qué? Porque no estoy mintiendo, estoy siendo muy honesto y el cuerpo reacciona a eso, ¿no? Hay ejercicios, claro, que de caminar y te ponen a caminar por el espacio y encontrar, claro, y funcionan, pero lo más importante es encontrar esa paz aquí adentro y estar en lo que uno tiene que estar. Aquí me encanta, dice, tenemos que fluir en el presente, sin prisas y ansiedad por comunicar, pero con un ritmo que conecte de mente y corazón al espectador. Estar en el presente es eso,
Estar en el presente es estar ahí con una audiencia que es la que te va a retroalimentar para tú dar tu speech. Ver qué audiencia tienes, ¿no? A lo mejor son jóvenes de 18 años, a lo mejor son ya más de nuestra generación, 40, o a lo mejor es un público de ejecutivos, a lo mejor con una cara un poco mal encarada. Es conocer a tu audiencia y fluir en ese presente, fluir. Creo que es muy importante practicar, ¿no? Practicar tu speech y practicarlo, y practicarlo, y practicarlo, y practicarlo, y decirlo, y decirlo, y decirlo, y decirlo, y decirlo, y leerlo otra vez, y leerlo otra vez, y estar frente a un espejo. Es bien importante practicar, pero no llegar con algo perfectamente armado, ni estar leyendo, porque vas a depender de la audiencia a la que te vas con la que te vas a comunicar o a la que le quieres llegar. Cuando uno llega ya con una imagen así de así va a ser tal, 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 y segura me van a hacer estas preguntas tal, 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 llegas y te topas con otra audiencia y te hacen otras preguntas, te desarmas, porque no está siendo respetado lo que tú habías practicado. Tienes que estar en ese estado de vulnerabilidad para decir, donde esté, voy a saber salir, perdón, airoso, ¿no? Y por eso es muy importante tener muy presente el momento ahora, ¿no? Con quién me estoy comunicando. Que también es una cosa de práctica. Saber estar en el aquí y en el ahora es algo que se practica, es un músculo, se ejercita y se puede estar a gusto ahí, se puede encontrar. Nosotros lo hacemos mucho con la improvisación. La improvisación nos ayuda muchísimo. Yo he tomado muchísimos cursos de improvisación, doy clases de improvisación y he estado mucho en espectáculos de improvisación. Y es lo que más me ha dejado como actor, porque me ha ayudado a estar a gusto en el presente. No sé qué va a pasar, lo único que sé es que todo va a estar bien, porque tengo las herramientas y no estoy solo, dependo del otro para poder llegar, para que el mensaje se comunique, la historia se cuente, ¿no? Eh, Creo que eso es bien importante, ¿no? Al momento de comunicar. También hay una cosa que me gusta mucho y que yo les quisiera decir, es que lean muy bien todo su speech. De repente hay datos raros, ¿no? De repente cuando nos toca dar datos, hay unos datos que ni uno entiende, ¿no? Son datos demasiado técnicos. Siempre busquen la manera de aterrizarlos a algo más mundano, por decirlo de una manera, porque eso es lo que los va a hacer memorables. Hay un ejemplo, por ejemplo, de una aerolínea que una vez sacó una publicidad acerca de que se ahorraban toneladas de CO2 durante un año. Y eran datos de CO2, de toneladas, de mediciones atmosféricas. Y uno te dice eso y es como de, ¿de qué me estás hablando? Y entonces lo que hizo esta compañía aérea fue hacer un comercial donde ponían carros formados uno tras otro desde Madrid hasta Valencia. Uno tras otro. Todo, desde Madrid hasta Valencia. Y dijeron, lo que hemos ahorrado en CO2 es lo equivalente a estos carros prendidos durante 24 horas. Y entonces ya la gente lo entiende. Puede crearse una idea de qué es el mensaje que le quieres dar, cuál es el impacto que ha tenido esa decisión. Porque si le hablas de toneladas, CO2, es difícil que lo entiendan porque no siempre van a ser expertos en eso. Aterricen sus mensajes. Como eso, muchísimas cosas que pueden ir mejorando como comunicadores y como voceros. Pero creo que sí, lo que hoy yo quería comunicarles y compartirles es que tienen una responsabilidad, chicos. Ustedes como voceros tienen una responsabilidad, o como líderes de voceros, o como gente que está contratando voceros, tienen esa responsabilidad de saber que tienen que contratar gente y que ustedes tienen que ser como voceros, gente que esté trabajando esas áreas. Tienen que trabajarlas. Tienen que trabajar su voz, tienen que trabajar su volumen, su dicción, su vestimenta, su expresión corporal, su estar a gusto. Es un trabajo muy técnico, sí, pero hermoso. De verdad, cuando encuentren
bendición y la maravilla de estar a gustos frente a un escenario, frente a una entrevista de televisión, frente a unos posibles donadores, van a ver qué maravilla es esto y qué fácil se hace. Lo difícil es llegar a ese punto de tranquilidad. Pero ya que uno llega, es una cosa maravillosa. Eh, Perfecto. Me gustaría que pusieran preguntitas y sobre eso poder Sí, ya contestar. puse aquí en el chat, si nos quieren poner sus preguntas, comentarios sobre estos O si temas alguien que quiere acabamos hablar de y ver. decir algo también mejor, ¿eh? Claro, Si claro. alguien dice, yo levanto la mano y quiero Aquí que nos se están escuche mi voz, poniendo, yo aquí nos feliz. están, aquí nos están poniendo en el chat. Niurka, un placer participar en esta importante charla. ¿Puede indicarnos algunas estrategias o tips de cómo manejar preguntas difíciles cuando pasa lo que explicaba de que pregunta lo que yo no había planificado, ¿no? ¿Cómo contestar preguntas difíciles cuando posiblemente me pregunten cosas que yo no lo tengo en el momento para decirlo, ¿no? Porque no me preparé, ¿no? ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí, la pregunta tiene que ver qué tips puedes dar tú. Igual yo puedo un poquito contestar No, esa pregunta. voy a que exactamente esto que acabo de hacer es Ujú. lo primero que tienes que hacer. Volver a preguntar. Volver a preguntar. No te sientas presionada. ¿Por qué? Porque necesitas un tiempo para asimilarlo. Muy amablemente, lo primero que puedes hacer es, me podrías repetir tu pregunta y ya tienes un ratito más para volverla a escuchar, ¿ok? Muchas veces las preguntas nos las hacen y a veces no las escuchamos bien, sobre todo cuando son preguntas que nos mueven, ¿no? Entonces simplemente dices, ¿me puedes repetir tu pregunta? Te la vuelven a decir, tienes un tiempecito más para escucharla, para comprenderla y para entender y para ver cómo es tu reacción, qué se te viene a la cabeza y confiar en lo que se te viene a la cabeza. Si tienes un perfecto entendimiento del tema del que estás hablando, vas a poderlo contestar, pero necesitas darte ese tiempo para volverle a escuchar y de repente decirle, muchas gracias por tu pregunta, me, me lleva a esto. O escuchándote eh, preguntar esto, me pongo a pensar en, no tiene que ser algo perfectamente técnico, no estás en examen, no es un examen, están ahí porque quieren que les compartas algo y ahí es donde entra la generosidad. Y la persona que está allá abajo sabe que la persona que está enfrente no es ni perfecta ni tiene todas las respuestas. Ahí es donde entra esto es lo que les digo de ser vulnerable. Si de repente hay algo que me cuesta trabajo contestar, es decir, mira, me hace pensar tu pregunta, ahorita tal vez no tenga la respuesta correcta, pero voy a investigar, porque es muy interesante lo que me estás planteando y lo voy a investigar. Y si al final podemos estar en contacto y poder tener una plática de esto, me encantará. No tenemos que saber todo, chicos. Tenemos que ser honestos, que es diferente. Y eso es lo que va a hacer ser memorable y digan, quiero volverlo a ver. Perfecto. Aquí tenemos otra pregunta, Rubén, de Brandon. Nos pregunta, ¿cómo podemos hacer el mapeo e invitar a más personas de interés a ser nuestros voceros? Creo que Brandon se refiere a cómo identificar voceros externos, ¿no? Influencers o algunas figuras públicas. ¿Cómo identificarlos y posiblemente cómo invitarlos, ¿no? También a que sean voceros de nuestra causa. Pues creo que en primer lugar tienes que buscar gente que tenga una misma línea de audiencia. Eh, de repente hay influencers muy exitosos o youtubers, pero que no tienen la misma línea de audiencia que tú. Tienes que buscar gente que esté alineado y su audiencia esté alineado con tu mensaje. ¿Cómo invitarlos? Pues en primera, yo creo que sí es interesante y tu organización o el objetivo que tienes va alineado con ellos, muy probablemente
les interese y simplemente es una invitación a ver un video, decir, oye, te mando este link para que conozcas un poco lo que hacemos y me gustaría mucho que en un futuro pudiéramos colaborar o contar contigo para ser parte de nuestros voceros, porque creo que tu trabajo se alinea con nuestra institución, con nuestra asociación, y simplemente mandarle la invitación y ser muy conscientes de saber cuál es su trabajo, saber qué es lo que hacen, porque si lo haces únicamente porque tiene 200,000 seguidores, pero no tienes ni idea de lo que hace, estás en un error. Porque él no es por, o sea, por lo que va a querer colaborar contigo es porque sabe que lo que él hace te gusta, se alinea contigo, te interesa, no por un número de seguidores. No se vayan por el número de seguidores, váyanse porque lo que haga esta persona a ustedes les llame la atención y se alinee con su empresa. Y ya que tengan perfectamente conocimiento y han visto todos sus videos, es lo que decíamos hace rato. ¿Cómo le hago? Sabiendo perfectamente de lo que voy a hablar y sabiendo perfectamente con quién voy a hablar. Si ahorita, por ejemplo, yo quiero invitar a Alan por el mundo, a Alan Estrada o a Luisito Comunica, a que se alineen con mi asociación, pues me voy a echar todos los videos que pueda de su canal, todos. Y me voy a meter a sus redes sociales y voy a ver qué publica, cuál es su humor, a qué asociaciones sigue, con quién ha colaborado. Todo eso es el trabajo de una persona que quiere captar voceros. Saber perfectamente qué hace esta persona para poder tener una plática con él. Y entonces decirle, oye, vi este video que hiciste acerca de las grutas de Cacahuamilpa, me encantó, porque me llevaste a un lugar X, ¿no? Oye, vi que colaboraste con la UNICEF y, y me pareció maravilloso lo que hiciste con esta asociación y que la persona vea que realmente estás interesado en su trabajo, no en su número de seguidores. Te van a decir muchas gracias y lo único que te dices es que veo que tienes muchísimos seguidores. ¿Te gustaría colaborar con nosotros? No tengo necesidad, pero de lo que sí van a tener necesidad es de comunicar y de hacer equipo con alguien que le guste su trabajo. Entonces, investiguen a la gente que quieren que sea su colaborador o que sean sus partners, sus voceros. Investíguenlos, empápense de lo que hacen para poder tener una plática casual con esa persona. Y así es como cómo se logran los grandes negocios en la vida de los empresarios, yéndonos a comer o a tomar una chévere en una cantina. En lo casual, vamos a pasarla bien, vamos a conocernos, ¿vale? Eso Bien, es lo que yo podría recomendar. perfecto. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta, Andrea. Bueno, Andrea sí es una pregunta, que si Rubén puedes compartir algunos tips para mejorar el volumen de la voz y la dicción. Tips para mejorar el volumen de la voz y la dicción. Mira, para el volumen de la voz es muy importante empezar a ser consciente de tu voz. Ayer le decía a unos alumnos, ¿no? Estábamos, bueno, estoy montando como una obra con unos chicos y les decía, es que no son conscientes cuando hablan, ustedes mismos no se están escuchando, simplemente están hablando y soltando palabras. Es bien importante que te empieces a escuchar. Mientras estás hablando, estarte escuchando y estar diciendo, ok, se me está entendiendo, esta palabra no se me entendió, la voy a repetir. ¿Qué palabra, qué letra me cuesta trabajo? Por ejemplo, a mí me costaba mucho trabajo la R y yo tuve que ser muy consciente de eso, porque yo decía ese. Entonces, y llamándome Rubén Raúl estaba difícil, ¿no? Así que Rubén Raúl. Yo tuve que ser muy consciente de escucharme para empezar a detectar las cosas que tenía que corregir y ser muchísimo más consciente. Entonces, cada vez que venía una R, hacer un esfuerzo extra porque se pronuncia la R. Al principio se escucha raro, sí. Al principio te van a decir, ¿qué traes? Pero va a llegar, como les digo, es práctica. Y de repente ya la vas a pronunciar bien. De repente se te va a salir la R, ¿no? No pasa nada, pero ya es muchísimo menos. Escucharse es muy importante y hacer ejercicios. Hay muchos ejercicios en cuestión de voz, ¿no? De proyectar la voz,
de la respiración, de cómo administramos nuestra respiración. Respira, por ejemplo, yo te recomendaría mucho que tomes una respiración. Hay un tipo de respiración que es mucho más efectiva, que es sin hombros, ¿no? A veces respiramos y hacemos, y es lo peor. O sea, llenamos nuestros pulmones a una capacidad así. Es una, se llama respiración diafragmal. Entonces respiras, se infla el estómago y entonces pones tu boquita como si fueras a apagar una velita de cumpleaños y empiezas a soltar el aire, un hilo, un hilo, un hilo, un hilo, un hilo, un hilo de aire. Y vas contando, ¿no? Mientras o sea, digo, ves contando mentalmente, no sé, uno, no, vas contando mentalmente y vas, no sé, llegué al 15 y lo vuelves a hacer y llegaste al 17. Y en una semana a lo mejor ya llegaste al 45, ¿no? Y es tan sencillo como inhalar y sacar el aire poco a poquito en un hilo. Eso va a ayudar a que tu respiración, a que tú tengas un mayor control del aire que sueltas cuando hablas y te dure muchísimo más tu aire al momento de hablar y no tengas que estar ahogándote todo el tiempo. Te va a ayudar a ser consciente de eso. Ese es un ejercicio, por ejemplo. Otro es tan fácil como el del lápiz. Ponerte el lápiz y empezar a leer algo, ¿no? Y empezar a leer algo, 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 algo. Hay muchos ejercicios. Esto, um, mm, mm, el mover un poquito los músculos. Cuando uno habla y la voz entra en acción, uno no creería, pero entran en juego un chorro de músculos, un chorro de cuello, de cara, diafragma, muchísimos músculos. Calienten. Es como cuando uno va a correr y dice, no, tienes que calentar antes para que no te lastimes. Es lo mismo. Dense un masajito en su carita, muy gentil porque estas partes son muy sensibles. Entonces se hacen un masajito. Oh, y empiecen a hacer sonidos. ¡Ah! Mm, mm, Eso te está diciendo la voz. Juégale, juégale vos. Empiezan, ajá, mm, mm, y se empiezan a hacer masajito. ¿Qué va a pasar? Que los músculos empiezan a calentar y la voz va a salir muchísimo mejor. Pero sobre todo para el volumen, yo te diría eso. En tu casa, de repente, haces cosas como ¡Ah! ¡Boo! Mana, ¿qué estás haciendo con eso? Estás dejando que tu voz juegue y se exprese y no esté así. No, no hables. Y solito, poco a poco, de repente vas a sentir cada vez que tu voz va mejorando y se siente más libre para poderse expresar. Jueguen con su voz. Perfecto. Gracias, Rubén. Bueno, aquí nos pone Paula Sánchez algo muy interesante, nos puso un comentario y que tiene que ver con el tema de prepararnos como voceros, ¿no? La preparación previa y la anticipación es clave para evitar crisis de comunicaciones debidas a preguntas mal respondidas. Planear respuestas ante Ujú, posibles escenarios de preguntas, ¿no? Eso tiene que ver con una ujú, estrategia de comunicación de crisis. Yo ya tengo ciertas respuestas preparadas si en dado caso un periodista digamos, muy curioso, ¿no? Hace preguntas muy difíciles, ¿no? Muy delicadas, pues yo ya tengo preparadas ciertas preguntas, me anticipo ante lo que pueda pasar y eso tiene que ver con una ujú. buena estrategia de comunicación de crisis. Bueno, se nos acaba el tiempo. Nosotros nos gustaría, pues, en primer lugar, agradecerles que están aquí ustedes acompañándonos. Gracias por estar en en este masterclass, ¿no? Y les queremos invitar, porque más adelante vamos a abrir, y también lo podemos hacer directamente con organizaciones, este taller sobre la formación de voceros, ¿no? Donde Rubén Branco va a estar compartiendo todas estas habilidades para un buen orador, un buen comunicador, tanto a nivel de voz como a nivel de preparación, como a nivel también de lenguaje corporal, ¿no? Vamos a dar un taller más adelante que tiene que ver con la identificación de voceros, ¿no? Para cada uno de los diferentes sectores, armar ese pitch institucional, diseñar ese plan de medios, ese plan de relaciones públicas y todo el tema de habilidades de vocería que Rubén Branco va a estar compartiendo con las organizaciones y que pues tiene que ver con la formación de voceros, ¿no?
Ese taller va a durar 16 horas, ¿no? Más o menos son 8 horas diarias, lo vamos a hacer presencial, pero igual se puede hacer virtual para las organizaciones que están fuera de México, ¿no? Pues agradecerles, no sé, Rubén, si tienes algo con qué cerrar, algún comentario. Eh, Fue padrísimo estar con ustedes. Muchísimas gracias. Espero que hoy se hayan llevado algo, algo les haya se quedado aquí, ¿no? Y puedan ustedes como mejorar en las áreas que ustedes quieran mejorar. Ejerciten su voz, reconcíliense. Es tan fácil como de verdad lo que les dije. Escuchen sus mensajes de voz, griten de repente, respiren, sean conscientes de su respiración. Y sobre todo eso, lo que les decía, sean muy conscientes de lo que implica ser un vocero y disfrútenlo, disfruten el camino. Si es de trabajar, si es de ejercitar, si es de prepararse, pero de verdad es muy gozoso cuando uno encuentra esa paz para comunicar y se hace su lugar seguro. Entonces no duden en trabajarlo, no duden en invertirle tiempo a su voz, a su cuerpo, a su mente, porque de verdad rinde frutos y es hermoso. No hay nada más bonito que saber que estás comunicando asertivamente y que tu propósito está llegando, ¿no? Excelente. Gracias por estar aquí, gracias Alex, gracias Nexus y gracias a todos